Bienvenidos, queridos estudiantes. Esta semana tenemos una invitación desde el eje 4 de la Red de Orientadores Escolares del Tolima. Queremos entregarte muchas opciones interesantes, sugestivas y novedosas que te permitan pensar en futuros posibles para tu vida. Esperamos que disfrutes. Esta semana, pregunta, conéctate. No restringas tus opciones. Piénsalo. Indaga y cuéntale a amigos y familiares. Date la oportunidad de ver multiposibilidades. Observa, optimiza tu agenda y acompáñanos. Siente tu vocación y súbete al bus de quienes perseveramos por alcanzar nuestras metas. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos a todas las personas que en estos momentos se encuentran conectadas, a todos nuestros estudiantes, docentes, padres de familia, que en estos momentos nos están acompañando y están a la espera de comenzar este espacio de aprendizaje, de fortalecimiento en cada una de nuestras habilidades y competencias en todo este camino que es la construcción de nuestro proyecto de vida en esta semana de orientación vocacional y profesional. Recuerden, les habla Richard Torres, docente orientador de la institución educativa Samaria del municipio de Ortega. Acá me encuentro acompañado de colegas docentes orientadores que ya pasarán a dar la información respecto al taller del día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro de la primera semana de orientación vocacional profesional organizada por la Red de Orientadores del Tolima, DOCOTOL, con el apoyo de la Secretaría de Educación Departamental. Queremos hacer un reconocimiento inicial a la doctora María del Carmen Ramírez, profesional de apoyo de la Secretaría de Educación de la Oficina de Calidad Educativa, que nos ha apoyado en todas nuestras actividades desde que iniciamos como red profesional. Quien les habla, pues Luisa Fernanda Ávila, el compañero Richard, que ya se presentó, y pues también tenemos a la compañera Ana Elsie Sánchez, que es la que está manejando para redes sociales para poder iniciar nuestro conversatorio. El tema de hoy, pues, es bastante interesante, tiene que ver con las personas con discapacidad y el acceso y sostenibilidad dentro de una educación superior que tenga pues las garantías y las condiciones que le permitan estar allá. El tema lo va a presentar en este día de hoy la doctora Andrea Hernández Quiramo, profesional en trabajo social, doctora en investigaciones feministas y de género, profesora de la Escuela de Trabajo de la Universidad Industrial de Santander. Es coequipera con la doctora María del Pilar Oviedo Cáceres, quien es magíster en salud pública y docente de la Facultad de la Universidad Santo Tomás, sede de Bucaramanga, quien no nos puede acompañar en el día de hoy, pero de todas maneras pues ha sido su trabajo con la doctora Andrea. Entonces, el tema como tal para el día de hoy se llama Retos y oportunidades para la educación superior inclusiva, y pues damos paso a la presentación de nuestra excelente ponente. Muchas gracias, Luisa Fernanda, muchas gracias Richard, Juliet, y a todas pues que están haciendo que esto sea posible y sea una realidad. Para mí es un gusto estar hoy aquí acompañándoles y bueno, quiero también felicitar a todo este grupo de trabajo por iniciativas tan importantes como estas, donde en esta semana, si ustedes ven, la agenda es una agenda con profesionales y personas muy interesantes, con unos temas fantásticos, y hacer esto realidad a través de la virtualidad es algo muy, muy importante, motivo por el cual quiero hacer un reconocimiento público realmente del trabajo y de las iniciativas de este tipo. Ojalá todos los departamentos del país tuvieran este tipo de iniciativas
y este tipo de profesionales interesados por aportar a la calidad de la educación. Es realmente importante eso. Yo, gracias a la presentación que Luisa hizo, pues sí, como ya lo mencionó, soy profesora de la Universidad Industrial de Santander, y quiero contarles un poco los antecedentes que han llevado a hacer ahora esta presentación con ustedes. Con María del Pilar Oviedo, que es profesora de la Santo Tomás, y hoy lamentablemente no nos puede acompañar, pero está presente de corazón y bueno, en todo el trabajo que voy a presentar con ustedes, se ha venido realizando un trabajo de muchos años atrás. Este trabajo no es de ahora, es de mucho tiempo. Este trabajo ha tenido el apoyo en su momento de la Cátedra UNESCO. Luego se constituyó hace más o menos 3 años en un centro de estudios de discapacidad visual y desarrollo humano que maneja la Santo Tomás. Como resultado de esto hemos tenido varios trabajos de pregrado, tanto en la Santo Tomás como en la UIS, y también maestría, trabajos de maestría, porque pues se han interesado muchísimo en el tema de la discapacidad. Y actualmente también tenemos trabajos de tesis doctoral. Entonces, como ven ustedes, este ha sido un ejercicio de una trayectoria investigativa en diversas áreas de la discapacidad. La discapacidad tiene muchas dimensiones y eso es lo que hemos estado trabajando. En específico, yo quiero contarles hoy el resultado de una de las últimas investigaciones que hicimos, que era trabajar sobre qué está pasando con el acceso y la permanencia de los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad en el sistema educativo. Entonces, para ello hemos titulado esta presentación como Retos y oportunidades para la educación superior inclusiva. Siguiente, por favor. Quiero contarles algo que me parece que con esta diapositiva inicial podemos iniciar una conversación. ¿Yo qué les propongo para la sesión de hoy, para esta horita que vamos a compartir? Yo voy a ir presentándoles como información y quisiera que simultáneamente ustedes fueran escribiendo sus preguntas, sus inquietudes en el chat para así poder hacer una especie de diálogo, de conversatorio, así sea escrito y yo aquí conversando con ustedes. Voy a empezar con estas cifras y quisiera que piensen un poco sobre estas cifras, ¿sí? ¿Qué les dicen estas cifras? ¿Qué les motivan estas cifras? ¿Qué inquietudes les presentan estas cifras? Y así recoger lo que ustedes piensan, lo que opinan, lo que consideran y seguimos la conversación, ¿vale? Entonces, el nivel educativo de las personas con discapacidad en Colombia, y quiero mencionar que esto es los cálculos oficiales, ¿no? Como ustedes saben, hay muchos cálculos que quedan sin registro, y quedan sin registro porque la señora o el señor de la finca lejana o del mismo municipio deciden no reportar a su hijo o a su hija con discapacidad y entonces queda un subregistro, ¿de acuerdo? Entonces, de las personas que tienen algún tipo de discapacidad en Colombia y el registro que se tiene del Departamento Nacional de Planeación, tenemos que 93,000 personas con discapacidad no tienen ningún nivel educativo. Esa cifra es impresionantemente alta. O sea, 93,000 personas no tienen ningún nivel educativo porque no se les llevó al colegio, ni al pregrado, ni a la primaria, ni a la secundaria, a nada. Básica primaria tienen únicamente 87,000 personas aproximadamente este nivel educativo. Media, 89,000 personas, ¿sí? Universitario, se reduce el número muchísimo, o sea, casi que es una reducción de 70,000 personas. Si se lo comparamos con el ninguno, es una reducción de casi 80,000 personas que tienen nivel educativo universitario. Y de posgrado, o sea, una vez termino, ingreso a la universidad. De estas personas, no sé si todas logran terminar y pasar a un posgrado, a seguir estudiando,
se reduce aún más y pasa a 4.000 personas. Entonces, vean ustedes que aquí se presenta una brecha impresionante, ¿sí? Una brecha que es de las que no tienen nada, ningún nivel educativo, es muy grande, y de las que terminan teniendo un posgrado es muy reducida. Entonces, hay un triángulo, por eso lo pusimos como en un triángulo, es una brecha que va ampliándose muchísimo y termina reduciéndose. ¿Esto qué nos dice? Que algo está pasando. Algo está pasando para que las personas con discapacidad, primero, no ingresen al sistema educativo y segundo, no culminen todo el sistema educativo con éxito. ¿Qué está pasando ahí? Es mi pregunta. Yo les invito a que pensemos un momento, reflexionemos un momento sobre estas cifras que son para mí muy escandalosas, ¿sí? En el sentido de que muchísima gente no tiene educación, nivel educativo, y muy poquitas terminan con una universidad o accediendo a un posgrado, teniendo, por supuesto, las capacidades, las posibilidades, la normativa y demás. Sobre eso quiero que conversemos. Siguiente, por favor. Entonces, como en resumen, solo el 5.4% de las personas en condición de discapacidad que estudian terminan el bachillerato. Y el 4,9% de la población cuenta con un título académico universitario. Si ven ustedes las cifras, o sea, de un 100%, solamente el 5.4% terminan el bachillerato. O sea, el 95% de las personas con discapacidad no están terminando el bachillerato. ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí? Y de esas, solamente el 4.9%, o sea, el 5% de ese porcentaje que terminan el bachillerato, cuentan con un título académico universitario. Ahí tenemos también otra pérdida del 95%, o sea, perdemos un 95% para terminar el bachillerato, y de esos que terminaron el bachillerato, otro 95% no alcanzan el título académico universitario. Seguimos, por favor. Entonces, ¿por qué a medida que aumenta la escolaridad disminuye el número de personas con discapacidad que tienen acceso o terminan el bachillerato, la primaria o la universidad? No sé si le damos unos segunditos para que piensen y de pronto hagan algún aporte. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Listo, ya nos conectamos, preguntamos de ahí. La compañera Ana Elsie, que tiene manejo de redes. Lo que comentan es que también depende mucho de los recursos económicos de las familias. Ok, vale. Eso. Bien. ¿Dicen algo más para recoger y poder así hacer una...? Pues ese es el comentario que hasta ahora he observado acá en el chat. Vale. Por aquí hay otro comentario donde nos dicen pues que existen muchas barreras, inclusive desde el colegio, desde los colegios, para acceder a estudiar. No solamente, pues, si hablamos de los colegios, pasamos a la universidad, pues el paso es gigante. Ok. Vale, miren ustedes qué interesante estos dos comentarios. Trabajemos con estos dos. Nos dicen que la parte de los recursos económicos, ¿sí? Y si bien los recursos económicos, por supuesto, son importantes, ¿sí? Existen normas, y eso lo vamos a mencionar al final de la presentación, pero solamente les quiero dar como un abrebocas. Existen normas que plantean que el sistema educativo se le debe garantizar pues a todos, y a todas las niñas y niños, pero en especial a quienes tengan algún tipo de discapacidad, y debe ser gratuito, ¿sí? Debe garantizársele que ellos accedan y ellas accedan al sistema educativo. Entonces, el tema económico es algo importante, pero también es una barrera que muchas veces, por desconocimiento de las familias y desconocimiento de las normas,
no accedemos al sistema educativo. Adicional a eso, por ejemplo, el tema, cuando mencionan ustedes lo de las barreras en los colegios. Claro, los colegios en muchas ocasiones se sienten sin herramientas, y eso fue también lo que encontramos en la universidad, que los profesores se sienten sin herramientas y sin elementos para poder formar, enseñar, aportar un proceso de enseñanza-aprendizaje sólido con un estudiante que tenga algún tipo de discapacidad, ¿sí? Pero si nosotros revisamos en las normas que al final les voy a mencionar, también enuncian eso, que se les debe garantizar una formación a los docentes, al colectivo docente, para que tengan las habilidades y los medios, los mecanismos, las herramientas para poder vincular y sentirse fuertes, se puede decir, para vincular y hacer parte del sistema educativo a estos niños y niñas que tengan algún tipo de discapacidad, y jóvenes, por supuesto. Porque en todo caso es un reto, ¿sí? Es un reto que termina siendo para el profesor como, ¿qué hago? ¿Cómo le enseño a este niño? ¿Cómo le enseño a esta niña? ¿Cómo lo vinculo? Y muchas veces media es más el interés personal del profesor o de la profesora para vincular al estudiante, ¿sí? Y no salir corriendo, porque obviamente es un reto muy grande y genera como tensiones, genera como, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Para poder vincularle al sistema educativo. Siguiente, por favor, y vamos trabajando la... Bueno, esta ya, no sé si hay algún otro comentario, Ana Elsie, en el chat. Doctora, pues comentan lo que usted ya abordó, que los docentes deben estar capacitados, que debe haber apoyo desde la familia, que en los municipios carecemos de profesionales de apoyo para la población en situación de discapacidad. Y que también muchas veces las actitudes familiares de no creer en que estas personas pueden alcanzar en niveles de capacitación, entonces también afectan el hecho de que ingresen a la educación superior. Perfecto. Vale, gracias, Ana Elsie. Muy bien, siguiente. Ana Elsie, siguiente, gracias. Miren, aquí hay una cuestión que con lo que ustedes están mencionando, ¿cierto? Entonces, claro, si ven que en el colegio es difícil ingresar o que es difícil llevar al niño o a la niña con discapacidad a primaria, ¿sí? Mucho más, pues, a bachillerato y luego a la universidad, ¿sí? Pero yo les digo una cosa, si bien conociéramos, o sea, si nosotros realmente conociéramos y nos diéramos el tiempo de conocer un poquito las normas, de conocer un poquito los mecanismos que hay unas políticas nacionales que nos ayudan también a vincular, hay unas barreras también que encontramos desde las familias, hay unas barreras económicas, porque muchas veces pensamos que, claro, mi hijo o mi hija tiene discapacidad, ya pues como que, ¿para qué? Más bien simplemente me quedo cuidándolo, simplemente no, porque cuidar a una persona con discapacidad también puede implicar un montón de trabajo, pero también está en las barreras que se pongan, ¿no? Porque la discapacidad no es, es más un tema de cómo se vea y cómo se posicione, porque muchas veces las barreras las ponemos los seres humanos. Yo quiero comentarles, por ejemplo, en el marco de esta pregunta, en una de las entrevistas que hacíamos, uno de los estudiantes es invidente, ¿sí? Completamente invidente. Y el estudiante decía que él tenía visión cuando nació, pero él tuvo un accidente y empezó a perder la visión. Y cuando pasó eso, en su casa lo relegaron, como que lo escondieron, casi que no lo dejaban salir de la casa. Y uno de los hermanos de él dijo, no, pero es que él tiene que estudiar, y él presionó muchísimo, él venía de un municipio, presionó muchísimo en la casa para que el estudiante pudiera ingresar al colegio. Logra ingresar al colegio y por fortuna entró a un colegio donde también tenían un poco de sensibilidad con el tema
y los profesores que le correspondieron se comprometieron con el proceso educativo del estudiante. Cuando termina el estudiante el colegio, la primaria, entró, eso fue en la primaria, él dice, yo creo que bachillerato es imposible, y el hermano, que ya estaba un poco grande, dice, no, yo me lo traigo para la ciudad y que entre a algún colegio de acá de la ciudad y yo me encargo de él. Entonces, él entra al colegio, efectivamente, y luego de terminar el colegio, él cuenta toda la experiencia y todas las barreras que él veía alrededor. Él entra entonces al instituto, al INSI, al Instituto Nacional de Ciegos, y allí empiezan a enseñarle a moverse, ¿no? A moverse en la calle, a moverse por todas partes, y él cuenta su historia del primer día que él salió solo, ¿no? Y entonces eso fue impresionante, él sudaba, él contaba los pasos, él contaba todo porque tuvo que subirse a un bus. En este bus pasaron muchas cosas porque hubo un cierre de vía y él tenía en la memoria cuáles eran los pasos, los minutos que ocurrían en los giros y demás, pero cuando hubo ese cierre de vía, pues el bus cambió de ruta. Entonces él se sintió muy acongojado porque no sabía por dónde coger, no sé qué más. Pero miren ustedes que él, todos esos retos, él lo que plantea, todas esas barreras, lo que veía y lo que él mencionaba es, si la gente y si las vías y si las personas y si todo el mundo tuviera una mentalidad inclusiva, de incluirnos, ¿sí? Y no de excluirnos y de poner barreras, esto sería diferente. Es lo mismo en todos los temas. Nosotros siempre estamos relegando a los blancos, los negros, los indígenas, los afro, o sea, todo así, ¿no? Lo clasificamos. Los pobres, los ricos, los que tienen, o sea, ¿eso qué hace? Que nos cerremos por completo y no hagamos de este mundo un mundo inclusivo, un mundo que incluya a la gente, un mundo que definitivamente acoja a las personas con las diferencias. Si nosotros miramos en nuestra propia casa, ¿cierto? En nuestra familia, si somos 5 hermanos, 7 hermanos, 2 hermanos, así seamos gemelos, ¿sí? O mellizos, somos completamente diferentes, ¿sí? Porque fijo nos gusta una cosa y el otro otra, y nos educó la mamá y el papá juntos, en ese caso, o sea, poniéndolo en el panorama de que fuimos hijos de papá y mamá, y cuando esto ni siquiera somos de papá y mamá o eso, pues aún más diferentes somos, pero somos de la familia, y así como somos diferentes, debemos acogernos con nuestras diferencias. Los seres humanos todos somos individuales, y esa es la cuestión, que no acogemos la diferencia. La señalamos, la segregamos, es decir, la aislamos porque es diferente a mí. Eso es algo que nos dificulta muchísimo en el tema del acceso al sistema educativo, a mantenernos en el sistema educativo y a la universidad en el último grado de sistema educativo. Siguiente, por favor. Entonces, miren ustedes que si nosotros hacemos como esta figurita, ponemos un libro acá, pero si nosotros hacemos un mínimo de parte nuestra para que todos los estudiantes puedan acceder al sistema educativo, y eso es un compromiso de todos y de todas, es un compromiso de la familia, es un compromiso de los amigos, es un compromiso de la norma, es un compromiso de los profesores, es un compromiso de todos, para que estos niños puedan seguir el camino y no caigan en esta brecha. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo podemos incidir positivamente para que estas barreras se cierren, ¿sí? Y no hayan tantas barreras individuales y familiares? Vamos a empezar con estas dos. Para que los estudiantes con discapacidad ingresen a la universidad, continúen el colegio. Cuando digo continúen el colegio es que pasen de primaria a bachillerato y puedan así seguir, ¿sí? Yo creo que las barreras, anoche me vi una película que creo que viene muy bien al tema y se llama Manos Milagrosas. Entonces es un niño afro que el niño en el colegio no le estaba yendo muy bien, pero adicional todos los mensajes de todos sus compañeritos, porque lo veían diferente, con un color de piel diferente. Decían que era bruto, que no sabía, que no era capaz, que, bueno, cosas terribles, terribles, terribles. Y ser un estudiante
que es considerado ser diferente, es muy doloroso en una época donde necesitamos ser acogidos, donde necesitamos ser reconocidos y donde necesitamos un grupo para sentirnos, formar nuestra identidad, para sentirnos sólidos. Y si adicional en nuestra casa también nos están, en nuestra familia también nos están discriminando o aislando por ser diferente, pues imagínense ustedes el reto tan grande que tiene este niño o esta niña. Pues este niño tuvo la fortuna de tener una mamá que todo el tiempo le está diciendo que sí era capaz y que pensara que él era capaz, que estudiara, que leyera, y empezó a ponerle como ritmo, ¿no? A decirle, tienes que leer, ve a la biblioteca, tienes que estudiar, tienes que no sé qué más, deja de ver tanta televisión, deja de ver tantas de eso. Sí la puedes ver, pero con tiempos. Sí las puedes no sé qué más. Y claro, el muchacho poco a poco fue creciendo, porque empezó en primaria, fue creciendo y empezó a creer en él. Eso es fundamental, creer en uno mismo, y esa es la barrera individual principal. Yo no creo en mí, no soy capaz, no voy a hacer, no lo voy a lograr, yo soy muy poco, y eso genera un bloqueo. Si tú dices, no puedo, pues obviamente va a generar el bloqueo, pero si además la familia está insistiendo en que tampoco vas a poder, pues imagínate tú. Entonces, ahí la cuestión es el romper esa barrera individual y esa barrera familiar, y cuando ese muchacho logró decir que era capaz, y uno de los profesores, él estuvo en una clase, un profesor pregunta sobre un tema, y él, como había estado leyendo, es el único que responde. El profesor dice, wow, él puede saber, puede aprender, puede no sé qué más, y se interesa por el chico. Para no alargarle la película y que ojalá se las vean, él termina siendo el director, un neurocirujano famosísimo, reconocidísimo en una universidad de Estados Unidos, y es el mejor neurocirujano pediátrico del mundo en este momento. Entonces, ¿y cómo empezó él? Pues siendo un niño segregado, ¿sí? por su color de piel. ¿Y quién apoyó en que él creyera en él? Su familia. Entonces, su familia, que era una mamá, ¿no? Una madre soltera con 2 hijos y en condiciones de pobreza bastante fuertes. Sigamos, por favor. La anterior. No, la siguiente, esa. No sé si tenemos algún comentario en el chat. Bueno, doctora Andrea, dice por acá la gente que muchas veces el bajo nivel académico de los padres es el que de los familiares ocasiona que no se crea y no se apoye. También hay unos comentarios muy preponderantes respecto a que algunas instituciones de educación superior no están preparadas para hacer la política de inclusión. Ok. Es una incapacidad, y eso es un error impresionante, ¿sí? Porque la discapacidad no debe asociarse a una incapacidad, ¿sí? Eso está súper revaluado, súper mandado a recoger, eso no tiene sentido, ¿sí? La discapacidad es una condición o una situación que estoy viviendo en un momento de la vida que puede ser para mucho tiempo o corto tiempo, porque nosotros podemos estar en algún tipo de discapacidad temporal, ¿sí? O puede ser permanente. Y es como el mundo está distribuido o armado para esto. Por ejemplo, si ustedes llegan a tener un coche de bebé, ¿sí? Y quieren andar por muchas vías de la ciudad, ¿sí? Muchas veces no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están muchos obstáculos en la vía que no permiten que ruede con fluidez un coche de bebé. Ahora imagínense ustedes una silla de ruedas, ¿sí? O en nuestras vías rurales, donde muchas de nuestras vías ni siquiera entra una 4x4, ¿no? Entonces, si no entra una 4x4, ahora sí, mucho menos pues un coche de bebé, una bicicleta o una silla de ruedas, ¿sí? Pero hay muchas otras maneras para poder vincular a estas personas. Estamos hablando de tipos de discapacidad sensorial, cognitiva. Si una persona no sabe, por ejemplo, no puede ver,
¿sí? Se generan otro tipo de habilidades, otro tipo de sensaciones que se pueden explorar para su aprendizaje, ¿sí? Y esto es muy importante. Lo que pasa es que seguimos teniendo un pensamiento muy tradicional y muy excluyente sobre si eres medianamente diferente, te apartas de mí, ¿no? Y eso realmente nos hace mucho, mucho daño. Por eso es tan importante reconocer la diversidad como un principio fundamental de la sociedad, ¿sí? La sociedad es fundamental para ver el ser diferente, que nos acojan, ¿sí? Y es necesario que en la familia haya también un reconocimiento y el acoger esa diferencia, ¿sí? El apoyo de la familia para las dinámicas escolares es fundamental para que esté ahí apoyando, invitando, motivando, porque estudiar, si bien es muy rico y es un placer, para muchas personas es muy difícil, ¿sí? Y no importa, porque para todos es difícil aprender lo nuevo, ¿no? Que aprendamos ahora pues a leer, ya sabemos leer, pero si luego nos dicen, bueno, y ahora aprende a leer en otro idioma, uno como que, ¿qué? No, pues como me cambiaron todas las letras, ¿no? Entonces, pero es como la capacidad y la iniciativa y también como la motivación para poder hacer. Siguiente, por favor. Entonces, quiero mencionarles las normas. Existen un montón, pero yo quiero anunciarles solo algunas que son muy importantes para eso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas? La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miren, allí hay todo un apartado sobre el tema de educación, ¿sí? Y ahí recomienda el comité a los estados, porque la convención internacional, cuando hablamos de convención internacional, es una convención mundial, o sea, que alberga a muchos países, ¿sí? Entonces, por eso esa la ponemos en primer lugar, porque rige sobre los demás y quienes lo acojan. Colombia acogió esta convención internacional, motivo por el cual no rige esta convención internacional. Y allí el comité recomienda que los estados deben tomar las medidas administrativas y judiciales necesarias para garantizar el derecho de la educación inclusiva y de calidad, ¿sí?, para las personas con discapacidad. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros pensamos que porque estamos en la vereda, que porque estamos en el pueblo, que porque estamos lejos, que porque no estamos en Bogotá, ¿sí? Porque todo como en Colombia, todo es muy centralizado a Bogotá, entonces no merecemos una educación de calidad. Por el contrario, requerimos de manera urgente y necesaria que nuestros profesores y profesoras se formen con los más altos estándares, se comprometan. El ser maestro, el ser profesor, es un compromiso social importantísimo. Si ustedes midieran el alcance de lo que implica ser maestro y ser profesor, es impresionante, porque de lo que nosotros y nosotras motivemos a nuestros estudiantes puede implicar la transformación de vidas, ¿sí? Transforma las vidas para bien o no, ¿sí? Transforma las vidas en motivar a los estudiantes a seguir adelante, a buscar otros medios, a seguir estudiando, a formarse para aportar a su propia región o no, ¿sí? El que un estudiante de la región se forme es un éxito completo, y si nosotros lo formamos con el compromiso de volver a la región, a devolverle todo lo que aprendió, es fantástico. Y esto aplica para todos y todas los estudiantes, con o sin discapacidad, ¿sí? Es cómo devuelves lo que recibiste. Allí también en esta convención internacional, entonces dicen que hay que redoblar los esfuerzos para que la matrícula en escuelas públicas y privadas con mayor énfasis en zonas rurales y remotas sea universal. Vean ustedes esto, es muy importante eso, y ahí lo plantean, zonas rurales, remotas y el nivel de matrícula. Entonces, es una convención que nos rige y que no conocíamos, o posiblemente sí, pero bueno, si la conocían se los estoy recordando. También plantea garantizar la formación para docentes en educación inclusiva, en el ejercicio de sus funciones, porque como yo lo mencioné y ahorita se los amplío, enseñar es una tarea
muy retadora, ¿sí? Implica unos esfuerzos impresionantes, porque implica muchísima creatividad, muchísima innovación, pedagogía y un sinnúmero de elementos para que yo pueda transmitir y compartir y motivar a la reflexión, al aprendizaje, a la investigación, ¿sí? Entonces, y no siempre tengo esos elementos, ¿sí? No siempre tengo esos elementos. Y mucho más si es con personas, por ejemplo, que me implican un reto adicional porque tiene una característica particular. Entonces yo tengo que mirar cómo lo incluyo, ¿de acuerdo? Está también la política pública nacional. Esta política pública nacional nos rige desde el 2013 al 2022, ¿sí? Nos quedan 2 años de esta política. No demoran en empezar a tratar de hacer la nueva política donde debemos estar pendientes para aportar a su construcción. Y allí, por supuesto, habla de todos los derechos que tenemos para el cumplimiento de las garantías a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Nos encontramos también con la Ley Estatutaria 1618 del 2013, y allí se establecen todas las disposiciones para el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Yo les invito a revisar en especial el artículo 11. Ese artículo 11 menciona todo lo que tiene que ver con educación, desde la formación, desde la inclusión, desde los profesores, desde las instituciones, desde la infraestructura, todo, ¿sí? Y es muy importante. No se las voy a mencionar ahora, sino que pues ustedes en su tiempo libre, que no sé si ahorita tengan mucho por este tema de la virtualidad, la puedan revisar, porque sí plantea cosas muy importantes como acompañar a los establecimientos educativos para identificar estas barreras, ¿sí? Que impiden el acceso y permanencia en el sistema educativo de calidad. Y el último, el decreto 1421, entonces allí se reglamenta el marco de la educación inclusiva y tiene todo el tema de atención educativa para personas con discapacidad. Este es del 2017, es uno de los últimos, entonces sí les invitaría a que lo revisaran, porque allí muchas veces lo que les digo, ¿no? Porque no desconocemos que tenemos derechos, o sea, desconocemos que tenemos derechos, entonces pasamos por alto muchas cosas y creemos que no somos sujetos de derechos, ¿sí? Eso es muy importante. Y el desconocer estas normas que nos protegen o que además nos garantizan un sistema de educación y de calidad puede generar que nos desmotivemos a pedir que tengamos acceso a la educación. Siguiente, por favor. Aspectos a tener en cuenta para la permanencia en la universidad. Ya les voy a mencionar. Siguiente, por favor. Con esta terminamos, para que si quieren hagamos preguntas. Miren, en este estudio que nosotros realizamos en la universidad encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, solicitar ajustes razonables a las instituciones para la admisión de los estudiantes. Una cosa es que los estudiantes accedan al colegio o a la universidad. Y muchas veces hay barreras desde ahí, ¿no? Entonces no hay cómo acceder y por supuesto entonces toca empezar a, comillas, luchársela, ¿sí? Digo comillas porque muchas veces el desconocer, por ejemplo, las normas anteriores y nosotros vamos como persona con discapacidad a la universidad y decimos que queremos un cupo, que queremos estudiar, y dicen, no puede, bueno, está bien, me voy, y se va uno para la casa. No, hay que tratar de mirar y buscar, mejor dicho, dice como dice el refrán, el que quiere besar busca la boca, ¿no? Y entonces hay que buscar cómo lograr ingresar. Si yo quiero estudiar, tengo que mirar y buscar cómo ingresar y mantenerme allí para poder estar en la universidad o en el colegio. Identificar las políticas de educación inclusiva de las instituciones educativas de educación superior. Es esto, es documentarme, es tratar de revisar por dónde y de qué manera puedo hacer parte de esa institución educativa. Hay unas rutas también, yo les mencionaba ahorita, por ejemplo, la historia del estudiante. Nosotros en una de las tesis que hicimos,
hicimos unos recorridos con los estudiantes que tenían algún tipo de discapacidad, desde su casa hasta la universidad, y todo lo que tenían que vivir para recorrer el camino entre su casa y la universidad. Y habían personas, como les mencioné, que eran invidentes, había personas que estaban en silla de ruedas, habían personas que estaban con bastones para poder llegar a la universidad. Y realmente fue impresionante identificar que entre la casa y la universidad hay más de 50 barreras o de 70 barreras que tienen que superar, ¿no? Porque las vías están torcidas, porque los buses no hablan, o sea, se supone que todos los espacios deberían estar, por ejemplo, con sistema braille, de poder identificar en dónde estoy, de poder en un bus debería decir siguiente parada, tal parte. Todos los buses deberían decir eso, porque si se sube una persona con discapacidad visual, por ejemplo, y no está viendo en dónde está, el audio le debería recordar en dónde está. Las vías, nuestras vías están, si en la ciudad, imagínense ustedes, si en la ciudad identificamos tantísimas barreras, ahora sí, ¿cómo será en otras áreas, en áreas rurales, por ejemplo? Veíamos que hay los andenes deben tener las líneas guía, que son como unas líneas así que permiten que la persona que use bastón identifique dónde está, donde hay una bajadita, donde hay una subidita, y ahí entonces ya no es líneas sino circulitos. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de verlo en los andenes, pero en los andenes en nuestro país, entonces, ¿qué ponemos? El carro, la moto, la matera y cualquier cantidad de obstáculos que impiden que estas personas puedan seguir su línea completa y continua, ¿sí? Su guía. Adicional, entonces, hay también que buscar muchas estrategias. Por ejemplo, los estudiantes decían que para ellos fue muy importante contar con el apoyo de los profesores. Entonces ellos les decían a los profesores, por ejemplo, un estudiante tenía un problema, no era daltonismo, pero ella no podía ver muy bien con la luz. Y dependiendo de los marcadores con el que escribiera el profesor, no veía, ¿sí? Es un problema de bastón, es una patología muy particular, visual. Entonces, ¿ella qué hacía? Ella cargaba un marcador rojo y negro, que era lo que veía, y entonces le decía al profesor: profe, qué pena con usted, pero yo solamente puedo ver con estos marcadores, se los presto para que escriba con estos. Entonces, miren ustedes que la estudiante misma tiene un compromiso con ella misma de aprender, y para que el profesor no le dijera que, ay, que qué pena, que no tenía, que no sé qué más, entonces ella decía cómo hacer. El estudiante que tenía la discapacidad visual también, entonces le decía: profesor, mándeme todos los archivos en PDF y yo los convierto en un programa que ya hay en el computador, en el sistema, para que el archivo me lo lea, ¿sí? Y el previo, lo mismo. Entonces, mándenme, yo lo hago acá, y ellos decían: yo no quiero que me regalen nada, ni que me regalen la nota, ni que me hagan un previo fácil, ¿sí? No, yo quiero aprender. Y quiero aprender, pero quiero que me colabore y busquemos unas estrategias diferentes para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, los profesores se veían abocados a dictar la clase, y cuando pasaban una película, un video o algo así, ir contando lo que estaba pasando, o una imagen. Entonces era como: cuénteme en qué hay en esta imagen, ¿sí? Cuénteme en qué está pasando acá, y así entonces se vinculaba también. Y lo mismo con las personas que tenían algún tipo de discapacidad física. Entonces las clases eran muy lejos, entonces el estudiante lo que hacía era tratar de cruzar intercaladas para que pudiera alcanzar a llegar hasta el otro extremo que tenía que llegar, ¿sí? Porque no alcanzaba, ¿sí? No se podía mover al ritmo rápido. Entonces él se movía muy despacio y había que tenerle paciencia en su movimiento. Entonces miren ustedes que es vincular también y comprometer a los profesores para que ellos busquen y hagan unos ajustes razonables de los materiales, de la clase y demás. Alguna profesora decía que ella se empezó a dar cuenta que el estudiante se le perdía, o sea, no atendía. El estudiante tenía
un problema, una discapacidad cognitiva, y entonces él solamente atendía cuando ella lo tocaba y como que le centraba la atención en el hombro, ¿no? Entonces, con todo respeto, porque además ustedes saben como ahora también tenemos que ser muy respetuosos del espacio del otro y demás, ella lo tocaba en el hombro y le decía, mírame, la indicación es esta. Entonces él ya otra vez se centraba y intentaba entrar como en la dinámica de la clase. Pero todo esto es en compromiso de la familia que quiso y apoyó de una u otra manera que el estudiante estuviera allí, al menos un miembro de la familia. Miren ustedes el estudiante con discapacidad visual, que toda la familia decía que no, y el hermano dijo que él sí era capaz, y el estudiante está ahora en la universidad, ¿sí? De los profesores, es posible que los profesores se asusten y tengan miedo, eso es normal, ¿sí? Y se sientan con recarga de trabajo, porque el trabajo que nosotros tenemos es un trabajo muy demandante y poco reconocido, ¿sí? ¿Creen que nosotros dictamos la clase, no sé, moviendo la nariz como Sabrina? Que no sé si saben quién es Sabrina, bueno, es una serie de 1000 años atrás, disculpan ustedes, pero yo ya soy viejita, entonces, como que con varita mágica se sale la clase, ¿no? Una clase hay que prepararla y hay que prepararla con mucho esfuerzo, ¿no? Y más si necesita una adaptación pedagógica diferente, una adaptación de medios audiovisuales, una adaptación, entonces eso requiere eso. Y otro apoyo muy importante es el de los compañeros. Los compañeros que acompañan esta clase, que acompañan al estudiante, que lo escuchan, que simplemente lo hacen sentir acogido. Eso es fundamental. ¿Y por qué lo hacen sentir acogido? Porque lo consideran que no es diferente. Claro, no todos piensan igual, ¿no? Es posible que a alguno le parezca que, uy, no, yo no me junto con este porque este está como raro, ¿no? ¿Y eso qué genera? Discriminación. Y la discriminación que genera exclusión. Y la exclusión que genera aislamiento. Y que genera que posiblemente estemos lastimando muchísimo, muchísimo y desconociendo a una persona que tiene todas las capacidades, simplemente que son diferentes a las mías, para poder acceder a lo que todos tenemos derecho como seres humanos, que es a la educación. Con esto termino. Muchísimas gracias. No sé si tienen preguntas. Creo que hablé mucho y no los escuché, pero quedo atenta pues a sus inquietudes para poder resolverlas. Doctora, muchas gracias. En primer lugar, querría agradecer a los municipios que han estado presentes, las comunidades educativas de Guayabal, de Prado, Purificación, Mariquita, Murillo, Palo Cabildo, Fresno, Icononso, Padua, San Antonio, Guamo, Suárez, Villahermosa, Ibagué, Ortega, Espinal y Flandes. Agradecerles la presencia, y quería leerles pues unos comentarios que nos han llegado de los participantes en el día de hoy. Hay algunos comentarios interesantes, como por ejemplo, por acá tenemos el comentario de Camilo Ramos. Dice que muchos estudiantes con discapacidad a veces tienen un coeficiente intelectual mayor a quien no tiene una discapacidad. Ellos luchan día a día para salir adelante y por eso yo los respeto mucho. Por acá hay otro comentario de Miguel Díaz. Dice, el apoyo es muy importante. Siempre habrá que motivar a las personas a que luchen por lo que desean, por lo que quieren. Ellos deben contar con las ayudas necesarias. Por acá tenemos otro de Fernando Díaz Rivera, que dice que existen muchos tipos de discapacidad, entre ellas la intelectual, y dice cómo las instituciones de educación superior les brindan la oportunidad de educación a estas personas. Es una pregunta. ¿Cómo las instituciones de educación superior les brindan oportunidad de educación a estas personas? Bueno, tenemos también por acá Ángel Giraldo. Dice, se deduce que estamos en un país multicultural y multiétnico e inclusivo, pero aún así nuestra educación para personas con discapacidad es deficiente. Muñoz Rubio dice que pese a las diferencias políticas de inclusión, se han dado la mayoría de instituciones de carácter privado y regular, aún estamos estancados en una fase de integración y muy lejos de la inclusión.
Por acá Juan José Palomo nos dice que las personas con discapacidad, más allá de enfrentar un reto personal, se presentan casos en los cuales no cuentan con apoyo ni de su propia familia. Asimismo, están en disputa con comentarios y actos de exclusión por parte de las demás personas, por lo que podemos concluir que no es solo la falta de actitud y ganas de salir adelante. Hasta ahí le leo comentarios. Vamos a revisar si hay más preguntas. La pregunta es la de la universidad, que cómo las universidades incluyen. Vale, miren, si bien se han hecho avances y avances importantes en nuestro país para el tema de incluir estudiantes con algún tipo de discapacidad, incluyendo por supuesto la intelectual, todavía falta bastante trabajo. Hay experiencias internacionales, por ejemplo, donde estudiantes con discapacidad intelectual han logrado ingresar y culminar con éxito la universidad. En las universidades en el país no debería haber una clasificación, ¿sí? Si se quiere decir, para aquí aceptamos estudiantes con discapacidad, no con discapacidad intelectual, pero sí con discapacidad física o discapacidad sensorial, ¿sí? O sea, no, es ingresar todos los estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad. Hay que estudiar y mirar cómo entre todos aportamos, por supuesto, para la permanencia, el acceso y la permanencia de estos estudiantes. Es decir, si bien ellos tienen, o sea, todos tenemos particularidades, ¿sí? Todos, de hecho, todos los seres humanos aprendemos de manera diferente. Si ustedes revisan cómo aprendo yo más, cómo me puedo, si estoy estudiando alguna cosa, cómo me entran mal las cosas. Entonces hay personas que dicen, para mí es más fácil leer y memorizar como un lorito, ¿no? Bla, bla, bla. O hacer un esquema para comprender qué es lo que está pasando, es otro. O hacer diversas maneras. O sea, todos tenemos diversas maneras de aprender, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre en este sentido. Si tenemos un estudiante que tiene algún tipo de discapacidad, sea la que sea, la clasificación que sea, debería tener acceso a la universidad. Lo que pasa es que no todas las universidades están preparadas para esto. Por eso es tan importante. Nosotros hicimos el estudio en la UIS y en la Santo Tomás, ¿sí? Y nos dimos cuenta que pese a que están como con muchas intenciones y motivaciones, faltan, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en la UIS, que es de la universidad donde yo vengo, en este momento ya salió y se acreditó pues la política de inclusión, ¿sí? Y entonces ya se tiene en cuenta la inclusión para estudiantes con algún tipo de discapacidad. Ya se están haciendo cursos, nos están enseñando a nosotros, por ejemplo, lengua de señas, ¿sí? Están haciendo cursos de braille, la biblioteca se está adaptando para esto, las zonas de la universidad se están adaptando para que las personas que tienen discapacidad sean estudiantes, sean profesores, porque tenemos un profesor, por ejemplo, que tiene discapacidad física, pueda moverse fácilmente por toda la universidad. Entonces, son pasos a pasos, ¿no? Esto no es algo que como con la varita mágica se convierta, sino que hay que empezar a generar la necesidad. Entonces hay que empezar a generar, yo tengo derecho, yo puedo ingresar, por favor, no sé, ¿sí? Entonces mostrar la norma, hacer la incidencia, apoyarse en las instituciones. Hay muchísimas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por el tema de discapacidad. De hecho, cada municipio y cada departamento debería tener sus normas regionales y municipales para el tema de discapacidad, ¿sí? Pero no las hay. Entonces debería haber también el comité, ¿sí? Pero tampoco las hay. No todos los municipios y departamentos están interesados en estos temas porque no hay gente que esté detrás diciéndoles, oiga, mire, y en esto necesitamos también, más que un doliente, un queriente, ¿no? Alguien que quiera realmente trabajar el tema y alguien que quiera comprometerse con el tema para poder abordarlo. Y sin duda, con esto cierro, esto es un compromiso individual y social, ¿sí? Esto lo vamos a lograr y vamos a lograr la inclusión en un compromiso individual y social.
donde compensamos también a las familias, donde compensamos a nosotros mismos, para empezar, de que se puede, ¿sí? Gracias. Doctora, por acá preguntan, dice que de qué sirven estas leyes si seguimos viviendo en un país totalmente ignorante, empezando desde nuestros gobernantes. Muchos sabemos que tenemos derechos y normas, pero la ignorancia y la corrupción es demasiada en nuestro país. Por eso hay tanto empleo informal, suicidios, negocios ilegales, asesinatos, etcétera. Y nosotros nos sometemos a esas leyes sabiendo que el beneficio no es para los que realmente lo necesitan, sino para los más ricos en el país y para el gobierno. Bueno, por acá tengo otra pregunta que nos hace una compañera desde Ibagué, que dice que cuál sería, digamos, el papel que podría ser o para las instituciones educativas de educación secundaria para fortalecer el acceso de estudiantes a las universidades, a la educación superior. Y tiene otra que dice que si las personas con discapacidad cognitiva tienen acceso a todas las carreras o solamente algunas, de acuerdo a lo que usted conoce en las universidades UIS y Santo Tomás de Bucaramanga. Bien, miren, sobre la pregunta que nos planteaba Ana Elsie de algún participante, sí, yo creo que hay una cuestión en Colombia y en muchos países del mundo, creo yo, donde la corrupción y como esa desesperanza también que estamos empezando a tener por el tema de que los beneficios son para unos pocos, no para todos, de cómo se roban las cosas, de cómo no, o sea, todas esas cosas yo sé que desmotivan y generan un dolor muy grande y como ya, frustración de decir, no, esto ya no, mejor dicho, apague y vámonos, ¿no? Pero yo creo que aquí sigue existiendo, si todos asumimos ese papel, ¿quiénes van a ganar? Es mi pregunta, ¿sí? Si nosotros somos indiferentes a esa corrupción, somos indiferentes a las desigualdades, somos diferentes a las inequidades, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Quiénes se benefician? Yo creo que aquí seguimos hablando y creo que la palabra de la sesión es el compromiso, ¿no? Porque definitivamente si nosotros mismos en nuestra cotidianidad, nosotros decimos la corrupción y la pensamos a alto nivel, ¿no? De los grandes titulares de la televisión. Pero si nosotros hablamos, la corrupción está en los niveles también más bajos, que cómo voy ahí, ¿no? ¿Cómo logro hacer la trampita? ¿Cómo logro copiarme del compañero? ¿Cómo logro no hacer la tarea y rápidamente copiar la tarea? Eso es corrupción, ¿sí? Eso es hacer cosas que no están bien. ¿Cómo logro no ir a clase? Porque qué pereza, ¿no? ¿Cómo logro no? O sea, todo esto son pequeñas acciones que me llevan también a tener un tema de corrupción. Nosotros escribimos un artículo sobre los gobiernos escolares, por ejemplo, y cómo los gobiernos escolares también terminan siendo un modelo de corrupción. O sea, suena tenaz, ¿sí? Pero como en el colegio, entonces también yo termino comprando votos, ¿sí? Con caramelos, con la promesa del viaje a San Andrés, con yo no sé qué más, cosas que yo no voy a cumplir, porque no puedo, pero estoy haciendo corrupción a escala, ¿sí? A escala colegio, pero es el mismo nivel de corrupción que luego va a salir. Y como los papás también promueven y las mamás promueven de una u otra manera eso, ¿no? Como que sí, mijito, tome la plata para que compre los caramelos, para que compre el voto para el personal, bla, 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 ¿sí? O sea, miren ustedes que esto no es una cosa de afuera, es una cosa de adentro. Y es una cosa que tenemos que revisarnos nosotros mismos. ¿Cómo estoy actuando en mi día a día? ¿Sí? ¿Cómo estoy actuando? Porque es muy fácil ver en el otro el error.
pero, pero yo analizarlo y revisarme yo misma de, oiga, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué podría mejorarnos más? No es tan sencillo. Entonces, esa sí es también una invitación a que nos revisemos nosotros mismos, nosotras mismas, qué estamos haciendo y qué necesitamos mejorar para que este país sea mejor y sea diferente. Si todos decimos, esto de verdad, mejor dicho, nos lleva el que nos trajo, como dicen coloquialmente, perdónenme ser tan coloquial, pero es muy importante. El papel de los colegios para la educación superior es fundamental, porque yo creo que el papel de los maestros, de las maestras, de todo el equipo del colegio, para motivar a que el estudiante haga un buen examen, se motive a seguir estudiando, un buen examen de estado, se motive a seguir estudiando, es fundamental. Conozca qué programas tienen las otras universidades, es fundamental. Por eso para mí este ejercicio que ustedes están haciendo es muy importante. Más que conocer, por supuesto, este tema, es fundamental porque ustedes están tratando de divulgar y mostrarle a sus estudiantes del Tolima que hay otros escenarios y que hay otras posibilidades y que ellos pueden viajar y aspirar a estudiar en otras partes, ¿sí? Ahora hay varios programas del gobierno que pues hay que revisar si aplican o no para cada uno, de becas, por ejemplo, y de oportunidades de estudiar en universidades públicas o privadas, ¿sí? Pero eso depende, y eso no solamente es cuando ya llegamos a un décimo, ¿no? Que llegamos a un décimo y, ay, bueno, y entonces, ¿qué vamos a estudiar? ¿Y a dónde se va a presentar o qué va a hacer? No, yo creo que eso es un ejercicio que hay que plantear y que trabajar desde preescolar, o sea, desde preescolar hay que incentivar en ese interés por investigar. Nosotros siempre estamos investigando, desde niños, desde que nacemos, porque estamos descubriendo el mundo. Para nosotros, el acto de llorar, de comer, de explorar, cuando vemos los niños y, ay, pero qué niñito tan cansón que se mete toda la boca, que todo lo bota, pues está descubriendo el mundo. Para él es todo nuevo, así para nosotros sea muy normal ver un zapato, para él es como, wow, un zapato, o sea, y él no sabe el concepto de zapato, no sabe para qué sirve el zapato, por eso se lo come, ¿no? Entonces el niñito coge el zapato y se empieza a chupárselo y uno, no, pero ¿por qué se mete el zapato en la boca? Entonces, son todas estas cosas que desde que nacemos estamos aprendiendo, estamos investigando. Y si nosotros en el sistema, en nuestra familia, en donde nos vamos moviendo, nos están incentivando para seguir estudiando, cuando lleguemos a un décimo, vamos a decir, quiero seguir estudiando, ¿sí? Y quiero seguir estudiando porque muchos dicen, no, pues que tengo que trabajar. Sí, pero si tú estudias y posiblemente trabajas, que eso es muy viable. Yo lo hice como muchos otros colombianos lo hemos hecho y muchos otros latinoamericanos lo hemos hecho y bueno, muchas otras personas en el mundo han hecho de estudiar y trabajar. Eso se puede lograr con un esfuerzo grandísimo y es el doble de trabajo, pero lo logramos, ¿sí? Y luego entonces vemos los frutos, ¿sí? Porque si nosotros nos quedamos solamente en el trabajo del día a día, del rebusque, por ejemplo, pues nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Y no es lo mismo las oportunidades que tiene una persona que termina su escolaridad completa con este desempleo que tenemos. Ahora sí, imagínense ustedes, con ese desempleo que tenemos y entre menos escolaridad tengamos, pues menos oportunidades de vincularnos a un trabajo y a mover y a cambiar también el mundo, ¿no? A mover y a cambiar las normas, de mover y cambiar y hacer incidencia. Entonces yo creo que el papel de los colegios es fundamental, no es el único, porque también tiene que ver en dónde yo me esté moviendo, mi familia, mis amigos, mis pares, pero sí el compromiso de los profesores desde no un décimo, sino mucho, mucho, mucho más atrás, de incentivar que el estudiante se interese por el estudio y vea el estudio como una oportunidad y se apasione, no le coja tedio, fastidio, rabia, miedo, ¿sí? Debemos ver el aprendizaje como con alegría, con placer, con gusto, y no como, ay, otra vez matemáticas, ¿por qué español? Porque sí, sino ver que con estos podemos lograr cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Y ya con esas creo que respondí las preguntas. Sí. Doctora Andrea, muchísimas gracias nuevamente por habernos
No, Gracias a ustedes por la oportunidad. Espero no Espera. haberles aburrido mucho. esperamos pues poder tener otro encuentro con ustedes. Con Estamos mucho gusto. a nombre de la Red de Orientadores Escolares del Tolima, a nombre de la Secretaría de Educación, muchísimas gracias. Vale. Entonces, estamos finalizando con esto. Voy a hacer la invitación para que esta tarde nos encontremos a las 3 en el tema que se llama Abordaje del mercado laboral actual y servicios de la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, que nos va a dar la doctora Paula Andrea Gamboa de Cafasur, y nos estará acompañando la docente Juliet Vanessa Enciso. Por este ladito, no sé, Richard, compañeros, ¿qué otra cosita podemos para terminar? No, yo creo que no, darle las gracias a la doctora, ha sido muy interesante el tema, creo que quedamos suficientemente ilustrados. Gracias. He tenido comentarios de compañeros docentes que muy interesante. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias Bueno, a todos los que participaron. un abrazo muy fuerte, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, y si necesitan mayor información de la UIS y de la Santo Tomás, les invito a ingresar a sus páginas web. Ahí están los programas, ahí está como todo el sistema de admisiones y cómo aplicar el formulario, todo se encuentra en la página www.uis.edu.co y ustabuca.edu.co. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte y que tengan una excelente semana y que terminen con éxito, que sin duda lo van a tener con estas jornadas. Y gracias por la invitación y gracias al equipo y al compromiso. Felicitaciones a ustedes por estas iniciativas. Realmente es fantástico. Gracias. Doctora Andrea. Señor. Doctora Andrea, pues antes de que su merced se vaya, me gustaría saber si de pronto habría un tiempito para responder unas 2 preguntas que me parecen que están bastante interesantes y que pues acabaron de surgir. No sé si todavía podríamos de pronto responderlas. Sí, claro, cuéntame a ver si tengo... El docente sí, orientador puedo. Sinaí Ortiz nos pregunta: ¿existen recursos económicos estatales para que estudiantes en condición de discapacidad y desde sus universidades accedan para financiar a cada estudiante? O sea, es decir, el Estado proporciona a las instituciones de educación superior recursos para patrocinar los ajustes razonables tanto en infraestructura, tecnología, material, y dónde y cómo se puede acceder a esos recursos. Ok, ¿y la siguiente cuál Y es? la otra, ¿O esta también solo? la docente orientadora María Fanny nos dice: ¿qué aprendizaje básico según los tipos de discapacidad recomendaría para facilitar el ingreso a la universidad? ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo? Perdóname. ¿Qué aprendizajes, espera que se me perdió, qué aprendizajes básicos según los tipos de discapacidad recomendaría para facilitar el ingreso a la universidad? Miren, sobre los recursos económicos estatales, pues ustedes bien saben que hay unos programas nacionales, ¿sí? Generación E y estas cosas que aportan y disponen recursos para estudiantes que tienen algún nivel de un promedio alto para que pueda acceder al sistema educativo, ¿sí? Yo lo menciono porque así tenga discapacidad, puede tener un nivel educativo alto. O sea, a mí me parece que eso es completamente posible, y no significa que como tengo discapacidad o no tengo, entonces tengo que tener un nivel no sé qué más. Así como lo mencionaba uno de los compañeros anteriormente del coeficiente intelectual alto, eso es completamente cierto. Es más la motivación y como las barreras que estamos insistiendo en ponerle a la gente. Entonces, eso por un lado. También en las gobernaciones, con las políticas que se disponen al principio de cada periodo, debe haber un presupuesto asignado para
cada una de las áreas de política que disponen. Por ejemplo, en Santander, que es el caso de la UIS y demás, la gobernación debería tener en su presupuesto, así como los municipios de Santander, inclusión de la población con discapacidad, ¿sí? ¿Y quiénes velan para que esto se cumpla? Los comités de discapacidad, ¿sí? Lo que pasa es que lo que les mencionaba yo anteriormente, no muchas veces estamos pendientes de esos comités, no muchas veces los integramos y muchas veces hacemos exigibilidad de derechos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, nos cansamos y decimos, no, ¿esto para qué? Pero si nosotros no hacemos, ahí sí como dicen, de granito en granito se llena el buche la gallina, ¿sí? O se llena, de gota en gota se llena un cántaro de agua. Entonces es como también podemos hacer incidencia de esta manera, diciendo, oiga, existe esta norma, existe este lineamiento institucional nacional que debemos aplicarlos en nuestros municipios, que debemos aplicarlo en nuestro gobierno, en nuestras gobernaciones, que en nuestro departamento, pues, ¿qué estamos haciendo aquí por esto? ¿Sí? Y ahí deberían haber unos recursos para poder garantizar. Lo que pasa es que como hay desconocimiento muchas veces, entonces, por ejemplo, en una ocasión anterior, hace como unos 4 años, leíamos en un plan de desarrollo en el tema de discapacidad, reconocimiento, exaltación con medallas a las personas con discapacidad, una cosa así, yo, ¿qué es esto? O sea, eso da pena, ¿sí? O sea, medallas, ¿por qué? ¿No? Entonces, es como también las personas, porque nosotros tenemos derecho a ejercer la veeduría y acompañar los planes y los programas de desarrollo y acompañar su ejecución. Es como también hacemos incidencia para que esto se modifique, ¿sí? Que si las universidades tienen becas, por ejemplo, para poder acceder, hay unos, dependiendo de las universidades, por supuesto, la universidad en la UIS, si bien no hay becas al inicio, o sea, sí hay clasificación por ingresos y por colegio y un montón de cosas, entonces en la universidad, por ejemplo, el que menos paga en la universidad matrícula paga mucho menos de 100.000 pesos, como 80.000 pesos, una cosa así, ¿sí? El semestre. Pero eso es dependiendo del estudio. La universidad tenemos 3 fórmulas para clasificar la matrícula de un estudiante. Entonces, el colegio, servicios públicos, de la declaración de renta, ahí se van estudiando las fórmulas y ese es el que tiene que pagar. Pero también hay estudiantes pues que tienen todas las capacidades económicas y su matrícula es muy alta, estamos hablando de millones, ¿sí? Entonces, pues deben pagar de acuerdo como a sus capacidades. Entonces, si la persona tiene dificultades, luego dentro de la universidad hay unos mecanismos como auxiliaturas, hay unos mecanismos como beneficios por buen promedio, entonces se disminuye el pago de la matrícula. Las auxiliaturas es que a los estudiantes por hora que trabajen en diversas áreas administrativas, investigación, docentes, se les paga y eso es una ayuda impresionante para los estudiantes. Hay comedores, por ejemplo, entonces el pago de desayuno, almuerzo y comida es muy barato, es un precio simbólico y eso ayuda a muchos estudiantes. No todos tienen acceso, ¿sí? Porque no todos tampoco lo piden, pero sí los que piden, pues se hace un estudio y se revisa, pero sí hay muchas formas, o sea, ingresando y estando allí, hay muchas maneras de que me revisen, por ejemplo, el pago de la matrícula, me lo disminuyan o me den otro tipo de apoyos como las auxiliaturas. Hay un programa especial en la universidad, en bienestar universitario, que se llama PIES, que es el programa de inclusión de educación. Entonces, a los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad, les dan apoyo especial, ya sea para la parte formativa, como para la parte de movilidad en la universidad, como para la formación de profesores, o sea, de varios temas. Claro, esto es algo que poco a poco se ha ido ganando, porque no lo teníamos, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y sobre bueno, creo que con eso junté un poco también lo del aprendizaje básico, según el tipo de discapacidad que recomiendo.
yo creo que hay que estudiar cada caso, ¿sí? Y así como mencionaba yo que la profesora descubrió que tocando al estudiante para decirle, oiga, ¿cómo puedes tú, préstame atención? Y entonces él hacía contacto visual y ya se centraba como en el trabajo. También hay otros casos particulares como el estudiante que hay que buscarle las fichas de trabajo en PDF o convertirlas a PDF para que él pudiera trabajarlas, o que le puedan dictar las preguntas, por ejemplo. El estudiante no ve, pero él escribe y él tiene sus equipos, y entonces su computador o lo que sea, y a él le dictaban la pregunta y él la escribía, ¿sí? Entonces, eso es otra forma. Tener la posibilidad de que el estudiante pueda estar con sus tablets de braille, que si tiene algún tipo de discapacidad física, por ejemplo, y la clase es en el último piso, pues cambiemos los salones y pongamos el salón abajo, en el piso más que el estudiante haga el menos esfuerzo y sea menos traumático llegar hasta el salón de clase, ¿sí? Y cosas así por el estilo. Entonces creo que estos ajustes, ¿sí? Curriculares, pedagógicos, en materiales, no son cosas que nos impliquen, no, pues es que esto es dificilísimo y es un platal, pero nos implica de pronto sí esfuerzo, sí, un poquito de esfuerzo, un poquito de creatividad y ganas. Yo creo que si nosotros realmente queremos ajustar un poco mi clase, por ejemplo, la profesora que decía, cuando yo vi que él no veía, decía ella, yo me quedé como, wow, ¿y ahora qué hago si yo toda la clase la convertí a diapositivas? Entonces ella empezó a vincular todos los días a un estudiante diferente a que narrara lo que estaba en la imagen. Entonces ella empezaba, y ahí hicieron también un ejercicio de observación bellísimo, ¿sí? Porque uno dice, hay una foto con una niña, pero muy diferente es decir yo, es una foto donde hay un cielo azul, estrellado, donde de fondo se ven unas montañas, en esas montañas están verdes o están naranjas, se ve que hay deforestación, hay una niña sentada al lado de un río, entonces uno ya empieza a ver como otra cosa en la imaginación, ya ve que ya no solamente es una niñita, sino un cielo, unas montañas, un río, no sé qué, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, es eso. No sé si me extendí mucho, qué pena. Listo, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. ¿Alguna otra cosa, Richard, o ahí estamos bien? Gracias. Ana María de Pilar, sí. Gracias. Muchas gracias.
Eh, Quería pedirle a la doctora que nos regale a través del chat las páginas de la universidad, porque algunos estudiantes han preguntado, por ejemplo, que si hay la carrera de psicología, entonces están interesados en saber la oferta. Entonces, si nos regala las páginas web a través del chat. Muchas gracias, doctora, muy interesante. Hay muy buenos comentarios de la charla. Ingresaron docentes, estudiantes, tuvimos una participación muy activa en la charla. Bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Les recuerdo la página es www.uis.edu.co. Ah, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Quedo muy pendiente si necesitan algo. Un abrazo. Hasta luego, doctora, que esté muy bien. Gracias, compañeros. Placer trabajar